Aparece 3 veces nada más en el conocido Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos al libro de los Hechos, por favor, y vamos a ver hoy la función del Espíritu Santo. ¿Para qué es? ¿Por qué hacer tanto énfasis yo mismo? ¿Por qué hacer énfasis en que usted esté lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Donde usted va, donde usted se congrega, gracias por estar aquí. ¿Cuál es la idea de ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero que usted esté lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la idea? Hechos capítulo 1, por favor. No voy a llegar al 2, porque si llego al 2 aquí vamos a pasarnos como Pablo, ¿verdad? Se va a alargar la noche. No voy a llegar al 2, nada más el 1. Unos 2, 3 versículos voy a leer por aquí. Y dice, ¿quién sabe quién escribió el libro de los Hechos? A ver, contésteme. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Los apóstoles. Ok, supuestamente Pablo no. Lucas sí. Ok, el médico amado. Y siempre habla en tercera persona. Y fueron, y anduvieron, y viajaron. Hasta el capítulo 16, que es cuando Pablo tuvo la visión del varón macedonio que le dijo, cuando el Espíritu no les permite ir hacia Asia, y les dice, tienen la visión de un varón de Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. Ahí, desde el capítulo 16, y fuimos. Ya Lucas se incluye que andaba de misionero con Shaul, con Pablo. Mientras, parece ser que todos los primeros 15 capítulos los investigó concienzudamente. Si hay alguien que escribió un evangelio bien investigado, es Lucas. Se lo recomiendo que lo lea con detalle. Y si hay alguien que escribió lo que hacía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, para que me entiendan, ¿ok? Ese fue Lucas, y lo describió detalladamente. Entonces, cuando usted y yo querramos saber cómo se hace algo, no le pregunte a José Martínez. No le pregunte al arzobispo de la diócesis de Mount Pleasant. No le pregunte al ¿cómo le llaman ahora al apóstol fulano? Pregúntele mejor a Lucas. Él hizo una investigación muy bien detallada. Entonces, si hay manera de saber cómo vivía la primera iglesia o la iglesia primitiva, está aquí en el libro de los Hechos. Así que no le busque. Yo quiero ser de la iglesia, yo quiero ser como la iglesia primitiva. Pues no le busque. ¿Qué le busca? Allá en Génesis, allá no estaba la iglesia primitiva. Aquí está en el libro de los Hechos. Y haga lo que ellos hacían. No haga como Ananías, porque no va a morir. Te lo aseguro, no va a morir. Por mentiroso ahorita ya no muere. Ya no lo mata el Señor. Pero quién sabe cómo nos vaya en el día del juicio, ¿verdad? Ahí ya se va a hacer otra cuestión. Bueno, dice aquí, en el primer tratado, ¿lo tiene conmigo? Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. No tiene coma, pero ahí me voy a detener. ¿A cuál primer tratado se referirá a Gilel? Lucas. Lucio es nombre griego también que se relaciona con Lucio. ¿El evangelio? ¿A cuál evangelio? El evangelio que él escribió. ¿Cómo se llama ese evangelio? Lucas, el evangelio es San Lucas. Aunque a San se lo podríamos quitar, pero Lucas sí. El evangelio es San Lucas. El evangelio de Lucas, ¿ok? Entonces, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, Yeshua, su nombre hebreo, comenzó ¿a qué? A hacer. Ok, y luego, A enseñar. esto no lo podemos pasar por alto. No podemos continuar adelante de aquí. ¿Por qué? Regularmente, cuando uno quiere ser predicador,
Primero quiere ir a predicar y luego aprender en la iglesia. Le quiere uno hacer al ex endemoniado gadareno. Si él nada más un día estuvo con Jesús y luego era el primer misionero. ¿Sí? Sí, pero él lo dejó ahí el maestro por un propósito especial, porque a él lo rechazaron. Y quería que ese hombre testificara lo que Dios había hecho. Aleluya. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el orden correcto para que tu mensaje llegue a las personas que tú les hablas? ¿Cuál es el orden apropiado? Estudiar primero. Primero haz y luego enseñas. Yeshua, Jesús, primero hizo, dice, te hablé de las cosas que empezó a hacer y luego a enseñar. ¿Por qué cree que el mensaje del maestro, de nuestro maestro, tenía un impacto tan tremendo, diferente al de los fariseos, diferente al de los saduceos? ¿Por qué cree que tenía un impacto su mensaje? Le oían hablar con autoridad como nadie más hablaba. Aleluya. ¿Por qué lo hacía con autoridad? Porque él vivía. Simplemente porque él vivía lo que predicaba. Él no nada más predicaba porque, a ver, ¿cuántos me reciben? No. Él sabía lo que estaba predicando porque lo había hecho. Ese mensaje es importantísimo. Primero hacer y después enseñar. Si usted no tiene hijos, pues me puede dar un consejo, ¿por qué no? Inspirado por el Espíritu Santo, pero usted no sabe lo que le dieron con hijos. ¿O sí? Si usted sus niños los tiene cargando y todos los arrastra para la iglesia, usted me puede decir, aquí traigan, quiero ver a sus hijos. Sí, espérame que tengan 18 años y hablamos. ¿Sí? Ya que hayan crecido, ya que ocurrió uno para acá, otro para allá, ya que están en el colegio, hablamos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, hay cosas que usted sí me puede decir, pero hay cosas que se aprenden hasta que uno las vive. Y cuando tú las vives, puedes decir con certeza, mira, esto y esto es así. Porque lo has vivido, lo has experimentado, lo has estado viviendo. Entonces, ese orden es el mismo que deberíamos de tener nosotros. ¿Por qué cree que el Eterno nos ha estado enseñando y enseñando en esta congregación? Porque quiere que aprendamos para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Gloria a Dios. Esa es la razón. Por eso te están enseñando en la iglesia donde vas. Entonces dice que empezó a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, coma, y ya. No, manera de ponérmelos por aquí, técnicos de iluminación. Ya no veo qué dice, me dice. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Una vez más, 1, 2, 3. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que el Espíritu Santo también da mandamientos. Aló. O sea que el Espíritu Santo también da mandamientos. No que el Espíritu Santo es para andar libre de los mandamientos. No que andar en el Espíritu es ya no obedecer la ley. No que andar en el Espíritu es ya no tengo nada con la ley. ¿Por qué entonces aquí dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo? Por ejemplo, ¿cuándo les dio mandamientos por el Espíritu Santo? Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante. ¿Quieren ir conmigo? Ha resucitado. Se ha levantado de la tumba. Y ahora se les aparece. ¿Ok? Verso 16. Mateo 28, último capítulo, verso 16. Vamos a ver que ahí es donde empieza a darles mandamientos por el Espíritu. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿A dónde? Al monte de... Que Yeshua les había ordenado. Pregunta, ¿a dónde resucitó Yeshua? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad resucitó Yeshua? Jesús.
¿A dónde lo mataron, pues? ¿En dónde resucitó entonces? ¿Por qué no les habló en Jerusalén? ¿Por qué nos manda a Galilea? A ver, teólogos. ¿Por qué no en el mismo Jerusalén les dice, miren, esto y esto y esto quiero que hagan? ¿Por qué los manda a Galilea y los hace que suban un monte? Que no dice la Biblia qué monte es, pero podemos deducirlo por las tanto cuestiones históricas que han acontecido en ese monte, como por lo que él mismo hizo ahí una ocasión cuando aparece el profeta Elías y Moisés. Es un monte que hoy tiene un telesférico, usted puede subir rápidamente en un telesférico, se llama el Monte Hermón, ¿ok? Y ahí los hizo subir. ¿Qué cuenta la tradición? La tradición cuenta que ahí descendieron los demonios para engañar a las naciones y se asentaron sobre el Monte Hermón. Ahí fue donde Jesús, Yeshua, se transfiguró y vieron al Hijo del Hombre, amados hermanos, en toda su gloria, en toda su potestad. Tanto que Pedro se quedó turbado y dijo, Señor, hacemos 3 enramadas aquí, 3 yucas, 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y de pronto una nube los cubrió y se oyó una voz que dijo, este es mi mamá. A él escuchó. ¿Qué pasó, mi hermano? Entonces, ahí, este es el pueblo donde se refieren, le dice el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y la resplandeció. Eso se refiere a la región de Galilea, era en Zabulón, porque estaban asentados cerca del mar. Sin embargo, aquí, el pueblo que estaba asentado en tinieblas es porque ahí descendieron los ángeles de las tinieblas en este mundo. Ahí Yeshua fue y se transfiguró, pero ahí aparentemente no ha vencido nada. Ahora, lo mataron, lo llevaron a la muerte. Él ha resucitado. La muerte, ¿por qué no tiene poder sobre Yeshua la muerte? ¿Por qué no tuvo poder de detenerlo? ¿Por qué la muerte no lo pudo detener en el sepulcro? ¿Por qué no lo pudo detener en el Seol? Dígame una razón por qué. No había pecado, ¿no? Claro, la paga del pecado es muerte. Entonces, si no ha pecado, no lo puede detener. La muerte no puede hacerle nada. Ahora, usted que ha sido limpiado del pecado, la muerte ya no tiene potestad sobre usted. Vas a morir como él, pero ya no te puede detener, como a los que no han tenido su vida en el Mesías. Esa es la gran diferencia. Entonces, los vándalos de ese monte, por una razón, ahí van a ver su gloria, lo van a ver resucitado, lo van a ver que se ha levantado, lo van a ver que los demonios ya no tienen autoridad. Les acababa de decir, en ese mismo monte antes de subir ahí, les dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre de ella. Y a ti, Simón Pedro, te daré las llaves. Los cita en el monte, los lleva. Ahora sí, murió en el madero para exhibir públicamente a los principados y a los potestades. Ahora sí, Pedro, ahora sí, Juan, ningún demonio los puede detener. ¿Por qué? Porque yo los vencí. Hablando Yeshua. Porque Él los ha vencido. Ahora sí dice, toda potestad. ¿Ok? Cuando dice en el versículo 16, perdón, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús, Yeshua, su nombre hebreo, se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada, todo poder me es dado. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. Ya no tiene el poder el diablo. Ya no tiene el poder los demonios que habían descendido en ese lugar. Ahora el poder lo tiene aquel que te vino a salvar. Su nombre es Yeshua, el Mesías, conocido como el Cristo. Bendito sea su nombre. Y les da mandamientos por el Espíritu. Pero lo que me sorprende es que nunca asociamos que el Espíritu te pueda dar mandamientos. ¿Por qué? Porque se supone que el Espíritu es para ya no tener mandamientos. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan iglesias. No, discípulos. Ah, ¿que hagan qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. La pregunta es, ¿usted está haciendo aunque sea un discípulo? Uno por lo menos.
Porque la orden es esa. Vayan y hagan discípulos. ¿Sabe cuáles son los discípulos más difíciles, pero más cercanos que usted puede hacer? Gracias, lo haya dicho. Esos. Son bien difíciles de convertir. Pero son los que tienes más cerca todo el tiempo. Son los que más puedes alcanzar en todo tiempo. Les dio mandamiento por el Espíritu. Les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Volvemos a Hechos capítulo 1. ¿Ok? Les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. A quienes también después de haber padecido se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué precisamente 40 días? Para que su cuerpo sanara. No, eso ya lo prediqué hace 14 años en la iglesia de Glencoe, Minnesota. Señales o heridas, se llamaba el mensaje. ¿Ok? Desde el momento en que le dijo a Tomás, a ver, ven, mete tu dedo aquí. Si tú tienes el hoyote ahí que no has sanado, ¿tú le dirías a alguien, ven, mete tu dedo? No, que duele. ¿Por qué no? Que duele. Porque duele. Entonces, cuando él le dijo, es porque ya había, ven, mete tu mano aquí en el costado. Es porque ya había sanado. Dile a Chevy si quiere que la agarres de la mano y la cuelgues así. Levanta la mano, María. Pregúntale si quiere que le hagas eso. No, ¿por qué? Porque duele. ¿Qué es lo que sucede cuando te has golpeado, cuando tienes una herida? ¿A dónde te golpeas? Precisamente ahí, donde está la herida, ahí, donde duele, ahí es donde está el problema. Saque otras, hermano, por favor. Que no cae campo. Bendito el Padre Eterno. Entonces, y se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días. ¿Por qué 40? Vamos a, todo lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya es un reflejo de lo que está en el Antiguo Testamento. Ok, ¿cuántos días subió Moisés 40. a la presencia del Eterno para recibir el pacto? 40 días. Porque los israelitas nada más alcanzaron a escuchar un mandamiento. Y luego dijeron, tenemos mucho temor. Moisés, habla tú con el Eterno. ¿Cuál fue el único que escucharon? No tendrán dioses ajenos. La pregunta es, ¿lo pusieron en práctica? Moisés se da cuenta porque el Eterno le dice, baja, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Moisés no rompe las tablas en ese momento que el Eterno le dijo? Si él sabía que el Eterno estaba hablando, ¿verdad? ¿Por qué no rompe las tablas ahí? Hasta que él ve y llega al pueblo y lo ve danzando y lo ve haciendo fiesta y lo ve regocijándose, entonces rompe las tablas del pacto. ¿Por qué razón? Porque mientras una persona no le dé placer pecar, hermano, todavía hay esperanza. Pero cuando la persona ya se regocija en su pecado, cuando ya le está, que ya no le importa, es muy difícil hacerlo, salir de ahí. Puede el Eterno hacerlo, pero es muy difícil, demasiado difícil. Entonces, ¿qué hace Moisés? Porque el Eterno le dice, apártate, Moisés, voy a acabar con este pueblo y de ti empiezo otro nuevo pueblo. Moisés se pone a clamar otros 40 días para que el Señor no los destruya. Y el Señor entonces lo invita a que suba otra vez al monte otros, ¿cuántos días? 40. Otros 40. 40. ¿Por qué 40? Bueno, lo invita a que suba al monte, ¿a qué? A volver a escribir lo que había escrito en las tablas del primer pacto. Esto solamente es un simbolismo de que el Eterno iba a renovar el pacto con su pueblo.
La pregunta que tengo ahora es, ¿su pueblo permaneció fiel a esas segundas tablas? No lo hicieron. Entonces el Eterno anuncia, ¿verdad?, que va a hacer un nuevo pacto, que va a renovar el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Jeremías capítulo 31. Vamos para Jeremías para ver si es verdad, si esto concuerda con que dio mandamientos por el Espíritu. Vamos a ver si es correcto que le haya dado mandamientos por el Espíritu. Jeremías 31, por favor. Aleluya. No me voy a no pienso de detenerme. 31. He aquí, vienen días, dice el Eterno, Adonai, Jehová, en su Biblia, en los cuales haré nuevo pacto. La palabra nuevo es la palabra Hadash, renovado. Eso es lo apropiado. En los cuales haré un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo era un marido para ellos. Yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. ¿Cuál es el pacto? Aquí está, después de los dos puntos está el pacto. Ok, 1, 2, 3. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ve, va. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bendito el nombre de Adonai. Entonces, este es el pacto que vino a renovar el Mesías. Aleluya. Cuando Él está en la noche de Pascua, celebrando Pascua, en la tercera copa que se toma, ¿qué es lo que Él dijo? Después de haber cenado, en la que se toma inmediatamente después de cenar, después de haber cenado, Lucas 22, tomó la copa y le dio a sus discípulos y les dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, ¿quién puso en práctica o quién puso en acción el nuevo pacto? Señor Yeshua. Señor Yeshua. Ese pacto consistía, ya lo vimos con Jeremías, en que te va a dar el Espíritu de Dios a tu vida. Pero te da el Espíritu de Dios ¿para qué? Para que te pongas bien loco y andes vuelta y vuelta y haciendo desastre y medio. ¿O por qué? ¿Con qué intención te da el Espíritu Santo? Para que tengas sus mandamientos. ¿Dónde podemos verlo? Otro pasaje que nos concuerde eso. Bueno, vamos a Ezequiel capítulo 37, por favor. Jeremías está delante de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, 36, 37. Vamos al 36. No lo voy a leer todo. Voy a leer solamente el 36, 26. ¿Ok? Usted puede leerlo en casa, anotarlo, todo el capítulo 36, pero yo le leo solamente el versículo 26 y 27, 28, y acabo. Dice, os daré, está hablando el Eterno, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de ustedes, de vuestra carne, el corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de ¿qué? De carne. ¿Y qué va a pasar? Cuando te quito el corazón de piedra, ¿qué va a pasar? Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Para qué? Que andes en mi espíritu. Ok, aquí, pónganme atención. ¿Para qué va a dar el Espíritu Santo? Para que andemos en sus estatutos. Para que andemos en los estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces el Espíritu Santo ¿sí da mandamientos?
Entonces está apropiado lo que dice Lucas, que Jesús, que Yeshua les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Amén. Créanme que a mí me habían enseñado todo lo contrario. Que tenía que vivir en el Espíritu para ya no estar sujeto a la ley. Pero los profetas dicen otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. Y estando juntos les mandó, estoy otra vez en Hechos capítulo 1, verso 4. Les habló por 40 días del reino de Dios. Por 40 días les habló de las cosas del reino. Les habló del reino de los cielos, les habló del reino del Padre. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál promesa del Padre? A ver, dice, yo les enseñé a ustedes la promesa del Padre. ¿Cuál? Ya vimos dos. La que está en Jeremías, la que está en Ezequiel y la que está en Joel, que es la que cita en el capítulo 2 del libro de Hechos Pedro. Entonces, por lo menos en 3 pasajes del mal llamado Antiguo Testamento encontramos esa hermosa promesa del Padre. ¿Pero cuál es? Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa que yo les enseñé, la promesa del Padre. ¿Cuál es? Que recibirían el Espíritu Santo. ¿Lo recibieron? Sí. ¿Qué sucedió? A ver, ya no lo vamos a leer. Yo creo que aquí usted ya se lo sabe, ya lo leyó. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente se oyó ¿un qué? Un viento recio. Ok, deje de pensar como un cristiano del siglo XXI. Vamos a viajar en la máquina del tiempo hasta Hechos capítulo 2, hace 2000 años, y piensa que usted conoce las profecías de los profetas hebreos, y cuando usted oye viento recio, y cuando usted oye un viento que sopla muy fuerte, ¿qué profeta se le viene a la mente? A ver, ¿qué profeta habló de un viento que viniera sobre huesos que no tenían vida, que no tenían el Espíritu? Ezequiel capítulo 37. Si usted analiza Hechos capítulo 2 con Ezequiel capítulo 37, es exactamente lo que está pasando. Y se les repartieron lenguas de fuego repartidas en su cabeza. Lenguas de fuego. ¿A poco salió una lengua que le decía de fuego? Entonces, ¿a qué se refiere con lenguas de fuego? El problema es ese, que nada más leemos español así y nos quedamos ahí. ¿Qué son lenguas de fuego? Llamas de fuego. De acuerdo a la tradición de los maestros hebreos, se dice, porque cuando el Eterno les habla en el monte Sinaí, ¿en qué idioma les habló? ¿En qué idioma les hablaría al pueblo de los hebreos? En hebreo. Pero oye, pero ahí había egipcios. Ahí había otros de otras naciones que se pegaron ahí en la salida. ¿Cómo entendieron esos? ¿O esos no entendieron? ¿Cómo entendieron esos? Hablo del monte Sinaí, no de Hechos 2. ¿Cómo entendieron aquellos? Bueno, de acuerdo a la tradición, y quiero decirle, esto lo escuché de un rabino que no cree en Jesús. De un rabino ortodoxo. Él dice que escrito está en el Talmud que cuando el Eterno habló, salían como llamas de fuego. Que era el que pegaba a la cabeza de las personas que vinieron con el pueblo de Israel, porque en hebreo lo estaban entendiendo, pero los otros no. Y esas lenguas de fuego se repartían sobre cada grupo de personas que estaba ahí, y esa lengua de fuego les hacía entender lo que el Eterno estaba hablando. Ah, entonces ya tiene conexión algo. ¿Para qué eran esas lenguas de fuego? Para hacerles entender lo que estaba escrito en la Torah. ¿Usted cree que Pedro era muy estudioso de los profetas? Sí, hasta maldiciente era ese hombre. ¿Por qué entonces ahora se para a hablar con una autoridad tremenda de los profetas, de David, del Mesías? Porque estaba lleno
del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Mostrarle, enseñarle. Precisamente lo que el Eterno dijo: pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Te voy a dar un corazón nuevo y voy a escribir mi ley en tu mente, en tu corazón, para que andes en mis mandamientos, para que andes en mis preceptos. Usted lee Ezequiel capítulo 37, es lo mismo que está ocurriendo. Aleluya. Lo único que quería mostrarle hoy es que se está enseñando mucho de andar en el Espíritu, pero para no obedecer los mandamientos de Dios. Y yo lo que quiero probarte es que no puedes andar en el Espíritu si estás pisoteando los mandamientos de Dios. Es completamente lo contrario a los que nos quieren decir. No es que no falles. Todos fallamos. El único que no cometió pecado se llama Yeshua, su nombre hebreo. Él es el único. Amén, así es. No es que no fallemos. Pero una cosa es fallar y otra cosa es que te vivas ya deleitando en el pecado. Y que vayas nada más cada 8 días a la iglesia y digas: perdóname, Diosito. Y todavía creerte que eres una persona muy espiritual. No puedes. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dijo Pablo. Entonces, si la ley es espiritual, dime cuándo andarías en el Espíritu. Dime cuándo andarías espiritualmente. Obedeciendo la ley solamente. Pues por lo menos tratando de obedecerla, ¿verdad? Porque obedecerla toda también no somos tan buenos todavía. Estamos en ese proceso, pero no somos tan buenos. Pero cuando usted, dijo Moisés, se esfuerza en poner en práctica los mandamientos, usted está siendo espiritual. Así de sencillo. Aleluya. Usted puede, con todo el respeto lo voy a decir, usted puede decir y salir a pecar. Y eso no te hace espiritual. Usted viva, camine en lo que el Padre Eterno le ha ordenado, en lo que Jesús, en lo que Yeshua te ha ordenado. Usted camine en eso y usted va a ser espiritual. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo mi palabra, está obedeciendo la palabra de Dios, y eso te hace espiritual, porque la ley es espiritual. ¿Qué pregunta le haría usted al Mesías si ya es la última que le va a hacer? ¿Cuál es ¿a qué vino aparentemente el Mesías? A liberarlos de los romanos, ¿no? A cumplir la ley, correcto. Pero también venía, bueno, estaban esperando que los librara de los romanos. Ok, ya se va. Y no los ha librado de los romanos, los quiere dejar con los romanos. ¿Qué pregunta le harías tú como discípulo? Ya es la última, ya se va. ¿Qué pregunta le harías? Señor, ¿qué me vas a dejar con los romanos? La pregunta que le hicieron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sazones. ¿Qué son sazones? Ah, no le echaste sazón a la carne. A ver cómo sabe ahorita. Sí, en su tiempo. Sazones se refiere a las moedim, a los tiempos establecidos por el Eterno. ¿Ok? Pero van a recibir poder y van a ser mártires. La palabra testigos es la palabra mártir. Porque esos 12 representantes de las 12 tribus, que Israel es el testigo de Dios, van a ser los que van a representar a las 12 tribus en todo el mundo. Y van a ser mártires para testificar del Dios vivo y todopoderoso. Aleluya. Habiendo dicho estas cosas, verso 9, 1:9 de Hechos, ¿qué sucedió? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua, Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Aleluya. Antes de que se me emocione, ¿de dónde se la sacan estos vestidos de blanco? Que a lo mejor eran de los que piden ahí en Houston, ¿verdad? Andan vestidos de blanco con un botecito. Pues no sé. Pues dicen que podría ser. No dicen quiénes eran. Pero no eran unos que piden
para una iglesia. No voy a decir qué iglesia es, pero bueno. ¿De dónde sacan? Que así como se fue la nube, así vendrán una nube. A ver, ¿de dónde se la sacaron? ¿Qué profeta vio al Hijo del Hombre viniendo en una nube? ¡Guau! Esa sí me sorprendió, gente. No la esperaba, de verdad. No la esperaba. La hermana Idalia sabe que el profeta Daniel dice, vi al Hijo del Hombre viniendo sobre una nube del cielo. Entonces estos no se están inventando nada, solamente están corroborando lo que ya dijo el Eterno a través de sus profetas. Aleluya. Y el Espíritu Santo que vino no es nada nuevo, no es, eso ya lo dejo para otra porque no acabo, lo dejamos para otra. Pero no nació nada ahí, solamente está renovándose el pacto. Se está renovando el pacto con el pueblo santo del Dios eterno. Y así como lo vieron que se va en una nube, vendrá como lo dijo Daniel. Aleluya. ¿Para qué es entonces el Espíritu Santo? Yo quiero que usted esté lleno del Espíritu Santo. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. ¿Pero para qué es? Para los mandamientos. Para esforzarnos en andar en los mandamientos del Padre. Aleluya. Para eso es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No para que usted se jacte que ahora ya puede hacer lo que guste, porque usted anda en el Espíritu. Amén. Papito lindo, no pretendo ofender a nadie con lo que cree, pero sí pretendo, papito lindo, que me abras los ojos a mi vida. Gracias porque se grabó, Señor, la enseñanza, pero no la tengo escrita, papito lindo. Provéeme, Señor, provéenos a alguien que también pueda hacer las transcripciones de estas enseñanzas, Padre Eterno, porque a veces no tengo tiempo para hacerlo. Pero gracias, papito lindo, porque nos enseñas que la ley es espiritual. La ley, a la verdad, el mandamiento a la verdad es santo, justo, bueno. Papito lindo, tus mandamientos son justos, son verdad. Por eso David expresó en una de las veces que aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad: no quites de mí tu Espíritu Santo. Espíritu noble me sustente, y entonces les voy a enseñar a los transgresores la Torah, tu camino, a Yeshua, a la Torah viviente, a la ley viviente, a la palabra viviente, la salvación. Papito lindo, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Llénanos. Llénanos cada día del Espíritu de santidad, papito lindo, para que podamos agradarte. Esforzarnos por ser una luz en medio de tanta oscuridad, Señor, que hay. Gracias por tantas iglesias que hay, bendito Padre. Enséñales también. Muéstrales, Señor. Revela tu palabra, papito lindo. Bendito sea tu nombre. Bendigo a este pueblo y gracias por mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta noche. Que la paz del Todopoderoso sea en su vida, lo fortalezca, lo llene del Espíritu Santo para que usted pueda agradar al Padre. Bendito el Rey de la Gloria. Amén. Eterno Elohim. Aleluya.